Sobre todo cuando Severo Ochoa descubre una enzima polineutrona fosforilasa que permite sintetizar moléculas de ARN. Yo trifosfato. Eso fue el nombre que le dio a la ARN polimerasa. Después, Jorge Camus funda lo que es el club de la corbata de RNA. El símbolo, una corbata en la cual tenía una hebra de RNA y esta estructura redondeada serían los ribosomas. Una molécula de RNA en proceso de transcripción. Entonces, esa es la corbata que usaban los integrantes como Francis Crick y Watson. Era un grupo de 25 personas que se reunían anualmente para discutir muchos momentos históricos en la ciencia. En el 61, Marshall Niederman empieza a trabajar sobre lo que es la decodificación del código genético. ¿Cuál es la relación de los nucleótidos en relación a los aminoácidos? Este es un proceso de estudio que también lo hizo Ochoa. Severo Ochoa, que determinó la enzima de RNA polimerasa, también empezó a trabajar sobre la codificación. En el 65 recién termina ese trabajo de codificación genética. También en esa misma fecha, en el 65, antes de que se logre el código genético, se descubre o se puede purificar la molécula de ARN de transferencia. Como dijimos la semana pasada, esta era la molécula que Francis Crick había dicho: falta una molécula conectora que permite enlazar la cantidad de nucleótidos con un aminoácido. Entonces aparece en el 68. En el 68, Randy Orker propone que el ARN es la molécula informativa. Entonces, a partir de allí aparece todo lo que es el mundo del ARN. Sobre todo, esto se hace mucho más notorio cuando se descubre que el ARN tiene actividad catalítica. En 1986 se purifican ARN catalíticos, ¿no? Las ribosimas. Y entonces ya tiene todas las características de un ser vivo. ¿Cuáles son las características de un ser vivo? Primero, mantener información. ¿El ARN mantiene información? Sí, en la secuencia. Luego, ¿hace actividad catalítica? Sí, el ARN es el único de los nucleótidos, de pernas de ribonucleótidos, que puede hacer actividad catalítica. Entonces es fundamental para el ser vivo. En el 93 se evidencia básicamente la participación del ARN ribosomal en la síntesis de proteínas, lo que afianza más la teoría de que el ARN es la molécula primordial para los seres vivos. ¿Cuántos tipos de ARN se encuentran en una célula? Estudiamos E. coli. En E. coli nosotros podemos tener estos grupos principales: ARN mensajero, de transferencia y ribosoma. No son los únicos. Existen otras pequeñas cantidades. Los ARN que sirven para la edición. Entonces estamos el ARN pequeño nuclear, el ARN de edición, ARN citoplasmáticos, microARN que sirven para controlar la expresión de un mensajero. Un ARN mensajero en E. coli es una pequeña cantidad del total de los mensajeros. ¿Por qué? Porque son los que están más regulados. Entonces su síntesis es muy específica, su regulación es muy limitada. Entonces solo llegan a alcanzar un 2% de todo el ARN. ¿Cuáles son los que están en mayor cantidad? Los ARN ribosómicos y los ARN de transferencia. Obviamente el ribosómico, que son varios tipos de RNA que conforman el ribosoma. De ellos, en el caso de E. coli, tenemos el 16 RNA y el 23 RNA, tanto para su unidad menor como para su unidad mayor. Y esto alcanza más del 80% del total de los mensajeros. Entonces, ¿por qué? Porque siempre hay síntesis, siempre hay transcripción, siempre hay traducción, sobre todo en los mensajeros, los ribosomas. Los RNAs de tipo ribosomal, ¿dónde se encuentran? Obviamente en los ribosomas. Ustedes saben las características que nosotros tenemos dos tipos de células:
las eucariotas y las procariotas. Estas obviamente tienen diversas subunidades. Tienen dos subunidades, en el caso del eucariote, y dos unidades en el caso del procariote. La composición es distinta. En el caso del eucariote tenemos una subunidad mayor de 60S y una subunidad menor de 40S. ¿A qué se refiere S? Grado de sedimentación. El coeficiente de sedimentación. Entonces es el coeficiente en el cual sedimenta. Es unidades de hectopesca. Esa S representa entonces, está relacionada al peso. Mientras mayor peso, mayor grado. Lo mismo para el procariote, 50 y 30. En general, cuando están en compuesto, no es la suma. Fíjense, no es la suma. 60 más 40 no me da 80. Es solamente un coeficiente. Pues ese es el coeficiente para la sedimentación de esta molécula. Y si nosotros observamos qué es lo que hay dentro de cada subunidad, en la subunidad mayor tenemos varias moléculas de RNAs y un gran número de proteínas. En el caso de eucariote hay más. Tenemos 3 grandes grupos de RNAs, 28 sRNA, 5 sRNA, 5.8 sRNA. En el caso del procariote solamente tenemos 2, 23 sRNA y 5 sRNA. Obviamente el más importante es el de mayor peso. En el caso del eucariote es el de 28S y en el caso del procariote es el de 23S. En la subunidad menor tenemos el de 18S para la subunidad 40S en el eucariote y 16S en el caso de procariotes. Estas moléculas son muy conservadas y por eso sirven en análisis de filogénesis. ¿Sí? Entonces tenemos análisis de filogénesis con estas moléculas. Permite determinar específicamente una especie. Esas son las funciones del ribosómico, entonces van a ser relacionadas a la traducción. ¿Cuáles serán las funciones de un mensajero? Llevar la información. Entonces esta función es distinta en procariotes y en eucariotes. En el caso de procariotes, si nosotros observamos el mensajero del procariote, podemos tener una característica evidente, que es el tipo policistrónico. ¿A qué se refiere policistrónico? Que tiene variables. ¿Qué es un cistrón? Un cistrón es un gen. Entonces dice poli, que es varios genes. Entonces, un mensajero procariote puede llevar la información de varios genes. Entonces acá tenemos un cistrón, una región codante, otro cistrón, otra región codante. Sabemos que es una región codante del inicio al estómago. Entonces tiene varios genes. En el caso del eucariote, simplemente tenemos un mensajero que es de tipo, por lo general, monocistrónico. Solamente la información para un gen. Existen algunos eucariotes que tienen también mensajeros policistrónicos, pero son muy pocos. El mayor porcentaje es de tipo monocistrónico. La característica en el eucariote es que se encuentra una región codante, pero esta región codante está fraccionada. Ustedes ya lo deben de conocer. ¿En qué está fraccionada esta región codante? En segmentos que son los exones y los intrones. Entonces está fraccionado. Y luego tenemos una región reguladora en el extremo 5' y en el extremo 3', conocido como UTRs. UT es de untranslated, no traducida, R región. Son 5' no traducidas y 3' no traducidas. Acá también hay un 5' no traducido y acá también hay un 3' no traducido. ¿Por qué es importante esta región 5' en ambos casos? Y que no tiene región codificante.
se va a unir a la terreno. Allí se tiene que unir el ribosoma. ¿Sí, joven? ¿Una pregunta? ¿No? Entonces, en este punto vamos a tener la unión del ribosoma. Obviamente tiene que ser reconocida, no tiene que ser degradada. Por eso en los eucariotes hay un procesamiento. Después de que se ha sintetizado el mensajero, se va a proteger esta 5'. ¿Cómo? Con una protección en forma de capuchón, que eso lo vamos a ver más adelante. Eso no está presente en los bacterianos, no hay esa protección. Pero sí está la región para unión de ribosoma. Luego, en el 3' también vemos una protección contra exonucleasas en eucariotes. En procariotes no hay esa protección. Entonces, la traducción del mensajero procariotes es más rápida y en el eucariote sí es más lenta y requiere de ciertos grados de protección. Entonces, requiere de procesividad. Por eso aquí en el núcleo encontramos un mensajero primario que debe de madurar. Madurar colocándole una protección en 5', colocándole una protección en el 3', que está relacionada con la cola de poliasa en el 3'. Entonces eso vamos a ver más adelante. El tRNA, ¿cuáles son las características del tRNA? Es una molécula que forma enlaces entre ella misma, ¿no? Tiene una forma de un trébol, en forma tridimensional, la vemos de esta forma hélices. ¿Y cuál es la particularidad? Como es la molécula traductora, si es la molécula traductora, ¿qué requerimos? La relación entre los nucleótidos y ¿quién? Los aminoácidos de la proteína. Por eso, aquí tenemos en la región denominada anticodón, la región que va a estar relacionada aquí a los nucleótidos. ¿Dónde están los codones? En el mensajero. Entonces, esta región se va a relacionar con los codones del mensajero. El anticodón del tRNA se relacionará con el codón del mensajero. Y por el otro extremo tendremos aquí el brazo que contiene el aminoácido. Entonces, aquí tenemos la posición del aminoácido. Tenemos entonces la relación nucleótidos y aminoácidos. Este brazo de aminoácidos es un brazo sector de aproximadamente 7 pares de bases y están apeliadas en forma de hélice. Lo característico de ese brazo es que tiene un extremo 3'. ¿Qué tiene ese extremo 3'? ¿Por qué se le dice 3'? Un oxidrilo, ¿no? Entonces, en este oxidrilo existe la posibilidad de unirse ¿qué? Un aminoácido. Entonces, en ese 3OH nosotros encontraremos un aminoácido, ¿no? Es el sitio que recibe el aminoácido y termina en esta secuencia CCA. Entonces, la adenina terminal tendrá el aminoácido. Esta región CCA, en el caso de los procariotes, es transcrita, quiere decir que el gen del tRNA ya tiene esa secuencia. En el caso de los eucariotes, dice que es adicionada en un proceso post-transcripcional. Cuando se sintetiza entonces el tRNA de los eucariotes, esta secuencia no está presente y se colocará después como una especie de parche. Se cortará y se colocará. CCA. El brazo D. ¿Cuál es este brazo? ¿Qué características tiene? Simplemente forma un loop que contiene un nucleótido modificado, que es la dihidrouridina. ¿No? Por eso es D de dihidrouridina. El brazo del anticodón, ya lo habíamos dicho, la importancia es que se va a unir al anticodón. Esta reacción de estos 3 nucleótidos se unirán al codón. El brazo
este brazo. ¿Qué características tiene? Que entre una timina y una citosina tiene también un nucleótido modificado. Este símbolo del phi significa que es una pseudouridina. Como vemos entonces, el tRNA tiene varias secuencias, varios nucleótidos modificados, dihidrauridina, pseudouridina, y en el brazo, en la región del anticodón, también tenemos aquí un nucleótido modificado, que es la I, de inosina. Esta inosina está en la primera posición del anticodón. Vamos a ver después por qué es importante esta inosina. Otra característica de este tRNA es que presenta un brazo adicional, que es un brazo de forma variable. Algunos tRNAs lo tienen corto, ¿no? Que puede tener solamente 5 bases, y otros lo tienen más largo, el PSA 21 bases. Esas son las características generales de un tRNA. ¿Cómo? ¿Pregunta? Bien. Estos tRNAs, ¿qué es? ¿Qué le faltaba a ese tRNA anterior? Que le colocáramos el aminoácido. ¿Y quién coloca ese aminoácido? Una enzima denominada aminoacil. Quiere decir que aminoacila un tRNA. Entonces, una sintetasa de aminoacil, tRNA. Tiene un nombre característico, por ejemplo, para las serinas tendremos el aminoacil de serin de tRNA sintetasa. Serin, obviamente porque viene de la serina. Si es triptófano, triptofil, tRNA sintetasa. Cisteína, cisteril, tRNA sintetasa. De esa forma tendremos entonces ¿cuántas enzimas? Bueno, ¿cuántas enzimas? Si tenemos 20 aminoácidos, necesitamos 20 aminoácidos de tRNA sintetasa. Y estas 20 están divididas en dos grandes grupos, la clase 1 y la clase 2. ¿Cuál es la diferencia? Que hacen un distinto procesamiento. La clase 1 coloca primero el aminoácido en la posición 2 oxidrila de la adenina, pero después la traslada al 3OH. Hemos dicho que siempre el aminoácido está en la 3OH de la adenina. Entonces su posición final va a ser esta, 3OH. Allí tendremos estos tRNA de los aminoácidos leucina, isoleucina, valina, cisteína, metionina, glutamina, glutamato, glutamina, arginina, tirosina y triptófano. Y para la clase 2 tenemos las enzimas simplemente directamente colocan el aminoácido en la posición 3OH. Y ahí tenemos alectinina, prolina, serina, treonina, el ácido aspartico, asparagina, leucina, lisina, alanina y fenilalanina. ¿Cómo es esta reacción? La reacción la vemos aquí. Tenemos el aminoácido. ¿Un aminoácido puede ingresar directamente al tRNA? No. Primero tiene que cargarse energéticamente. Entonces tiene que pasar un estado de activación. ¿Qué molécula la activa? ¿Cuál es la molécula energética? Entonces tenemos aquí una molécula de ATP, por eso tenemos adenina, trifosfato, ATP, que va a unirse al aminoácido. Entonces ya el aminoácido está activado energéticamente. Una vez que está activado energéticamente se va a adicionar. Aquí está el grupo fosfato y aquí está la adenina. Fíjense, en la clase 1 hemos dicho que primero lo va a colocar en la posición 2. Se está colocando el aminoácido en la posición 2. Pero después es trasladado a la posición 3. Y allí permanece. Ese es el proceso de las enzimas de clase 1. Las enzimas de clase 2
directamente colocan el aminoácido en la posición 3. Realizan la clasificación y queda el aminoácido en la posición 3 de la adenina. Entonces ese es el mecanismo de las aminoácidos RNA sintetadas. Entonces ya hemos visto todos los componentes, ahora pasamos a ver la transcripción. ¿Qué es la transcripción? Es un proceso en el cual se genera un mensajero, una hebra de RNA. Obviamente se va a generar entonces un transcripto de RNA. Se va a transcribir la información del DNA a RNA. Ahora, el DNA es doble cadena. ¿Qué hebra contiene la información? ¿Qué hebra no contiene la información? ¿De dónde puedo tener yo un transcripto de RNA? ¿De cualquiera de las dos? Siempre vamos a usar la de 5' 3', porque es la del proceso de síntesis. Entonces, esa será denominada la hebra codante. Y la hebra codante no participa en la transcripción, por eso es no molde. Tenemos dos hebras en el DNA, ¿cierto? La síntesis siempre es 5' hacia 3'. Entonces siempre la hebra codante va a ser 5' a 3' en esa dirección. Entonces, si yo digo en esta dirección se va a transcribir 5' hacia 3', esta sería la hebra codante. Pero la hebra codante no participa en la transcripción. ¿Por qué? Porque necesitamos la síntesis por complementariedad. Entonces, si yo quiero que esta participe, entonces a el molde pasa esta. El complemento es timina. El complemento es adenina, pero esa no es la hebra. Entonces, si esta quiero que sea la hebra codante, usaré de molde la otra. Entonces, la que va en 3', 5'. Esta es la codante, la otra es no codante y por eso se le dice antisentido. Entonces, si yo cojo complementario de timina, cojo complementario de adenina, timina, pero para hacer un RNA, uracilo, citosina, guanina, citosina, guanina, Citosina, guanina. Está bien, Está corrido. Solamente cambia. Adenina, uracilo, timina, adenina y así. Continuamos. ¿Qué observamos? Estoy usando esta como molde para generar una hebra que es parecida a la primera. parecida a la secuencia polar. Entonces el mensajero es idéntico a la hebra codante. Es idéntico. Salvo porque se han cambiado las timinas por los uracilos. Que la hebra antisentida es complementaria al mensajero, al transcripto. Es complementaria. Timina es complementaria a adenina. Entonces es una hebra complementaria. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? Idéntica a la codante, complementaria al molde. Síntesis en el sentido 5', 3'. Pero si giramos la molécula, la otra 5', 3' también puede ser informativa, ¿no? Entonces yo puedo tener 5', 3' hacia allá. Si considero esta hebra como codante y si considero la otra hebra como codante, la otra pasa a ser molde. Entonces puedo hacer la síntesis también en sentido contrario. Por eso
los genes también se van a ubicar de distintas formas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el DNA de adenovirus, el doble hebra de DNA, pero tiene algunos genes en la misma dirección y hay otros genes que están en sentido inverso. Es lo que permite que algunos genes se puedan sobrelapar y podemos tener más información en menos espacio. Entonces, va a depender de cuál hebra va a ser la hebra codante. Ambas hebras ya sabemos que tienen capacidad de ser hebras codantes, simplemente girando la molécula. Ahora, ¿qué características tiene esta hebra de RNA que se ha sintetizado? Puede ser un mensajero, y los mensajeros sabemos que son los que van a llevar la información para traducirse. Entonces, este RNA mensajero es el único que va a derivar en una proteína. Luego tenemos otro transcripto que puede ser el RNA ribosómico. Se va a transcribir como molécula de RNA ribosómico, pero se va a quedar como molécula de RNA. No se va a traducir, porque su función es estar en el ribosoma como molécula de RNA. El transcripto también puede ser un RNA de transferencia, los tRNAs. El gen que está en forma de DNA se transcribe, forma la molécula de tRNA, pero este tRNA ya no se traduce. Simplemente su función es como RNA. Su función es como el RNA. La función del mensajero no es como mensajero, sino producir una proteína. Hay otras moléculas de RNA que también se mantienen como RNA, las ribosimas, los tRNA de interferencia, los tRNA de edición. Aquí tenemos un ejemplo de la transcripción. Fíjense, hemos visto, una es la hebra codante y la otra es la hebra molde. La hebra molde sirve para sintetizar el transcripto, que va a ser igual a la hebra codante. Si invertimos la molécula, estaríamos haciendo la síntesis en ese otro sentido hacia allá y utilizaríamos la otra hebra como molde. ¿Quiénes hacen esa función? Las RNA polimerasas. En el caso de procariotes, por lo general hay solamente una RNA polimerasa. En el caso de eucariotes hay 3 tipos de RNA polimerasa. Aunque hay 3 tipos de RNA polimerasa, la estructura casi se mantiene. Es como una especie de guante. La semana pasada vimos a la polimerasa de DNA como una especie de mano. Aquí también es una especie de guante, ¿no? Es parecida. En el caso está formada por 5 unidades fundamentales. En bacteriano tenemos aquí 2 betas, aquí están las 2 betas, 2 alfa, las 2 alfa y una región omega. Siempre importante con el DNA es que necesita de qué? Magnesio. Necesitamos magnesio para la síntesis. En el eucariote es muy similar, simplemente cambian los constituyentes, pero en este caso de beta tenemos el RPB2, en este caso es la RNA de tipo 2, el RPB1 para la otra beta, las 2 alfa y la omega. Es muy similar. La estructura es similar. ¿Cómo se inicia la transcripción? La transcripción se inicia primero con el reconocimiento de ¿quién? De una secuencia conocida como promotor. Entonces, una RNA polimerasa se unirá a un promotor determinado. La unión primero implica simple unión hacia un complejo que está cerrado. El DNA todavía se encuentra cerrado. ¿Qué necesitamos para que existe la transcripción? Que se abra la molécula de DNA. Y entonces estaremos entrando a un complejo abierto. Cuando está
en un complejo abierto, la característica de la polimerasa de RNA es que no requiere de mol. La RNA polimerasa, ¿se acuerdan? ¿Qué requería? De un molde, necesitábamos un cebador. Necesitábamos de otra enzima, una primasa que genere una molécula de RNA. Aquí no. Simplemente empieza a colocar nucleótidos. Esta polimerasa es muy afín a aceptar adeninas. Entonces, el primer nucleótido que va a colocar va a ser una adenina. ¿Quiere decir que todos los transcriptos empiezan con adenina? Inicialmente sí, pero en el proceso se pierden. Se cortan y pierden la adenina. Algunos mantienen la adenina, pero otros no. ¿Qué sigue? La elongación. Este proceso empieza abriendo principalmente, esta es una abertura de aproximadamente 10 nucleótidos, y en esta abertura la polimerasa empieza a colocar nucleótido tras nucleótido y empieza a elongarse la cadena de RNA. Luego de que termina la lectura, obviamente la polimerasa tiene que disociarse, salir, el DNA tiene que volver a cerrarse y el RNA quedaría libre. Existen algunas secuencias de señalización que permiten la ruptura de todo este complejo de transcripción. Vamos a ir poco a poco viendo cómo es la transcripción. La transcripción en los procariotas. Hemos dicho que siempre la transcripción es importante al reconocimiento del promotor. Entonces, en procariotes, este promotor es reconocido por un factor, el factor sigma. Y el promotor se unirá al factor sigma. Este factor sigma se une al promotor porque el promotor tiene dos secuencias fundamentales. Una ubicada en la posición -10 y otra en la secuencia -35, que no es importante. Algunos lo tienen, otros no lo tienen, basta con el segmento -10, otros tienen otro segmento adicional, un segmento discriminador, otros tienen otro segmento adicional mucho más alejado. Entonces, por lo general siempre la posición -10 es la fundamental, y esa es la posición denominada caja tata. Entonces la caja tata es la región más importante del promotor. TA. No siempre es la misma, hay algunas variantes. Por eso vemos aquí la correspondencia. Hay algunos promotores que por lo general tienen la T, pero también pueden tener la adenina, o la guanina, o la citosina aquí, pero en menor proporción. En este caso, la adenina es la que manda. En este otro caso, la timina. En este otro caso, de nuevo la adenina. Pero no siempre es constante. Cuando se vea el promotor específicamente que tiene tata, es un promotor fuerte. Sitio de unión. A veces está TA-T y en vez de la última A puede estar una guanina. Entonces tendremos TATG. No es un promotor tan fuerte. Las variaciones de algunas de estas secuencias hacen que el promotor pierda fuerza de unión al factor sigma. ¿Y qué es el factor sigma? ¿Dónde está? Aquí vemos la molécula del factor sigma. Este factor sigma. Una molécula proteica, un carboxilo terminal, amino terminal, que está fraccionada en un segmento 1, segmento 2, 3 y 4. El segmento 2 del factor sigma es muy importante porque tiene la función de unirse a la región -10, específicamente a la secuencia A. Entonces se unirá allí. Fíjense, tiene espacios
entran por complementariedad. Esta adenina, fíjense, se introduzca dentro del factor. Esta otra timina se introduce dentro del factor. Entonces ya no está uniéndose, sino se está colocando dentro del factor. Eso hace que el DNA se abra. Entonces pasamos de un complejo cerrado a un complejo abierto. Se abrió el DNA gracias a el segmento 2 de la subunidad sigma. Habíamos dicho que el segmento, que la subunidad sigma tiene otros segmentos. Segmento 1 no es importante, 2 es importante porque se una tata, 3 tampoco es muy importante, 4 si está presente en la región de menos 35, 4 se unirá a la región de menos 35 del promotor. Para mantener toda la molécula fija en una zona del DNA. Y sobre este factor sigma, ¿quién viene? La RNA polimerasa. La RNA polimerasa se coloca sobre ello y empezará la transcripción. La RNA polimerasa tiene que unirse al factor sigma. El factor sigma tiene que unirse específicamente a la región sigma 2 a tata, sigma 4 a la región menos 35. Todo sigma se une al promotor y sobre todo sigma se une la RNA polimerasa. Y la RNA polimerasa tiene una cola de la carboxi, un dominio carboxi terminal que también puede ser afectado en el caso de que hubiera un elemento regulador adicional. Si no, no importa, tampoco importa en algunos casos. Esta es la unión más importante. Sigma 2, segmento 2 a menos 10 a tata. La tata siempre va a ser menos 10. Siempre va a ser importante. Todos los promotores necesariamente necesitan esto. Hay algunos que carecen esto, hay algunos que carecen esto, entonces no es importante. Lo importante es esta sigma, segmento 2 y tal, que va a producir el complejo abierto. Una vez que se abrió, ¿qué tenemos? Canales, se forman diversos canales. Ahí tenemos sigma, el segmento 4, el segmento 3, el segmento 1, el segmento 2 que ha producido la apertura del DNA. Hay un canal y la dirección de síntesis. Vemos entonces la polimerasa que ha dejado allí espacios, hay canales donde queda el DNA en doble cadena, donde sale el RNA, donde ingresan los nucleótidos. Entonces vemos aquí, este canal es de salida del mensajero, del RNA, este canal será el canal de ingreso de los nucleótidos. Cada nucleótido ingresará por este espacio. ¿Es complementario? Se une. ¿No es complementario? Se va. Ingresa nucleótido por nucleótido. Y vemos que está ingresando un nucleótido. Se está uniendo. Es complementario, se une. Y empieza a la síntesis. La polimerasa, ¿se acuerdan que tenía un sistema de relectura, eliminación de errores? ¿Esta también se puede equivocar? Sí, porque también es un procesamiento muy rápido, entonces puede colocar un nucleótido mal. Al colocar el nucleótido, entonces tiene dos opciones. Una edición pirofosforolítica cuando el proceso de error es en ese momento. O sea, se colocó mal, es el último que está mal, pero todavía está el pirofosfato libre. Entonces el pirofosfato lo vuelve a colocar al nucleótido y corrige el error. Bota el nucleótido equivocado. Pero hay otra edición que es hidrolítica. Por ejemplo, el error estuvo acá. Ya pasaron otros nucleótidos más. Pero este error hace que
este canal no tenga una dimensión adecuada, sino como no se está formando bien el enlace, hay como un abultamiento. Y ese abultamiento es reconocido como error. Entonces, ¿qué hace la polimerasa? Empieza a hacer hidrólisis de reversa. Saca el nucleótido, saca el nucleótido, saca el nucleótido y llega a la posición donde está el error. Esa es la edición hidrolítica. Elimina más nucleótidos, retrocede la polimerasa hasta encontrar el error. La edición pirofosfolítica entonces es solo para el último nucleótido. La edición hidrolítica para un error más interno. ¿Ya? 2 puntos entonces de corrección de error. ¿Cómo termina la transcripción en procariotas? Hay 2 formas. Hay una molécula proteica denominada Rho. Entonces, esta molécula de proteína, una vez que está formándose el RNA, esta proteína se une al RNA y empieza a buscar la secuencia de terminación. Una vez que encuentra la secuencia de terminación, provoca que el RNA se salga. Este es un proceso denominado Rho dependiente, porque necesitamos una proteína Rho que haga el efecto de terminación. Hay otro proceso, el proceso Rho independiente. En este proceso no necesitamos de ninguna proteína. Simplemente la secuencia del DNA que va a dar origen al RNA genera en el RNA una estructura secundaria. Esa estructura secundaria tiene uniones muy fuertes. Esas uniones muy fuertes, y este es una especie de obstáculo, hacen que esta estructura bote a la polimerasa y entonces se disocia. Por eso este proceso no requiere de la proteína Rho, simplemente denominado Rho independiente. No necesita de Rho, solamente requiere de la formación de esta estructura secundaria. En eucariotas tenemos 3 principales RNAs polimerasa. En algunos casos las plantas pueden tener hasta 5 tipos de RNA polimerasa. La RNA polimerasa 1 transcribe los RNAs ribosomales. La RNA polimerasa 2 transcribe los genes que codifican las proteínas y algunos RNAs pequeños. La RNA polimerasa 3 transcribe los tRNAs y los RNAs ribosomales pequeños. En procariotes solo necesitamos de un factor de iniciación. En eucariotes existen varios factores generales de transcripción. Eso se complica más. Y la característica del promotor es distinta. Fíjense, el promotor abarca hasta 60 nucleótidos. Me olvidé de explicarles lo de la posición -2. ¿Por qué es -2? ¿Alguien sabe por qué es -2? ¿Por qué es -10? ¿Qué teníamos en la posición -10? En el promotor procariote. ¿Por qué es -10? Porque esta es la posición referente al inicio de la transcripción. Entonces el inicio de la transcripción es la posición 1. Tata está 10 nucleótidos antes del inicio de la transcripción. En el caso de eucariotes, Tata está mucho más alejado. Está de -26 a -31. También existe Tata. Está más alejado. Nada más. Hay otros segmentos que abarcan antes de la transcripción y segmentos posteriores de la transcripción. Y cada uno de estos son reconocidos por diversos factores de transcripción.
En este caso hemos dicho que hay 3 polimerasas. Cada polimerasa tiene sus propios factores de transcripción y se los diferencia. Por ejemplo, este 2 en romano significa que es de la polimerasa 2. El factor de la transcripción de la polimerasa 2. ¿Qué factor? TF2B, este es TBP, que es simplemente una proteína de unión a tata, pero es tata binding protein. Proteína que se une a tata, específicamente. Tata binding protein. TB2D es una proteína que abarca todo este espacio. ¿Qué observamos? Vemos el reconocimiento de tata. Tata es reconocido por TF2D. TF2D hemos visto que abarcaba todo el promotor. TF2D se une al promotor específicamente por la región denominada TBP, que es Tata Binding Protein. Luego se adiciona TF2A y TF2B para que recién la polimerasa con TF2F se pueda unir al promotor. Todavía en esta unión no empieza la transcripción. La proteína TF2D también tiene la misma función de abrir el DNA. Se abre el DNA. Ya está abierto. Podríamos decir que inmediatamente ya puede unirse los nucleótidos, porque estas polimerasas, recuerdan, pueden unir nucleótidos y tienen afinidad por adeninas. Sin embargo, esta polimerasa de eucariote requiere de otro paso adicional. Requiere de fosforilación de su extremo carboxi terminal. Tiene una cola carboxi terminal que es regulatoria. Necesita ser fosforilada. Si no es fosforilada, se queda el complejo en ese estado. A diferencia del procariota. Este complejo también está relacionado a complejos mediadores de la transcripción que tendrán que relacionarse a regiones reguladoras, que lo vamos a ver la próxima semana, y que pueden remodelar la cromatina. Porque acuérdense, el DNA en eucariotes está condensado. ¿Cuáles son las unidades de condensación? Los nucleosomas. Hay nucleosomas que debe de eliminar para que pueda quedarse libre el promotor. Entonces hay proteínas que remodelan la cromatina. Vamos a explicar esto la próxima semana. Lo importante es que esta polimerasa tiene esta cola carboxi terminal, que es un hectapéptido que puede ser fosforilado y tiene diversas regulaciones, tiene diversas funciones. Por ejemplo, aquí, sin grado de fosforilación, simplemente está como una etapa de preiniciación. No recluta factores de procesamiento de RNA. Cuando se fosforila la serina, el complejo de transcripción deja el promotor y empieza a hacer la elongación del mensajero. Inmediatamente están naciendo la cadena de RNA y esta enzima, ¿qué hace? Perdón, esta cola, ¿qué hace? Llama. Bueno, ya ha sido fosforilado. Y al ser fosforilado llama, atrae otras enzimas. ¿Atraerá a quién? La enzima que hace el capuchón en el 5', porque ya el 5' está libre. ¿Y qué requiere el 5'? Ser protegido por el capuchón 5'. Entonces hay enzimas necesarias para la síntesis del capuchón. Las llaman. El RNA también puede ser, en los eucariotes, tiene que untar los exones, tiene que eliminar los extrones. Este
esta cola también se encarga de llamar a los componentes de la maquinaria de corte y empalme. También esta cola, cuando termina la transcripción, ¿qué se requiere? Proteger el 3'. Para proteger el 3' se coloca una cola de adeninas. Entonces esta cola de la polimerasa llama a las enzimas que van a adenilar el 3'. Entonces es muy importante esa cola para el proceso que viene después de la síntesis del mensajero. ¿Cómo termina la transcripción en eucariotas? Hay dos modelos. Un modelo que explica la unión a una proteína, una RNasa, RAD1 y otros factores que hacen el mismo sistema de Rho. Rho es una proteína en procariotes, ¿se acuerdan? En procariotes. Y en eucariotes, RNasa, esa RNasa estaría relacionada a un sistema de Rho. Lo que hace es, fíjense, aquí está la RNasa, está esperando a que se sintetice una señal que ella va a cortar. Entonces, la RNasa está aquí, cortará esa señal porque ya apareció y libera el mensajero y empieza a degradar la parte restante. Degrada hasta el final. Y la polimerasa sale como una especie de torpedo, por eso se dice que es un modelo de torpedo. La RNasa corta todo este mensajero. Solo el pequeño pedacito que quedó aquí. Cortó y se va hacia la dirección de la transcripción. La RNasa termina la transcripción. La RNasa termina la transcripción. El RNA quedó acá, se cortó y esta sigue y termina, disocia todo. Por eso depende de una proteína. Hay otro modelo, no depende de proteína, simplemente depende de la procesividad de la polimerasa, que nos indica de que en el proceso de producción del mensajero, este segmento es factible de producirse. Entonces la procesibilidad es alta. Pero hay una región del mensajero que la procesibilidad no es adecuada. Entonces su capacidad de síntesis disminuye. Entonces está relacionada a una secuencia. Una secuencia que simplemente disocia el RNA de la polimerasa. Si hacemos una similitud con lo que pasa en procariotes, esta depende de proteína, sí, entonces es igual que Rho. Esta no depende de proteína, sería similar a la del Rho independiente. Similar. Rho independiente. RAD es la homólogo, sería el homólogo. En eucariote, en el transcrito de eucariote habíamos dicho que tiene que ser protegido. En el 5', el punto inicial, ¿qué es lo que colocan? Un 5 capuchón, adición del 5 capuchón. Ese 5 capuchón es una metilguanosina. Esa metilguanosina no es colocada de forma tradicional como los nucleótidos. Un nucleótido se coloca siempre en la posición 3OH, ¿cierto? Esta se ha invertido y estamos haciendo una unión fosfato-fosfato y genera aquí un grupo de fosfatos y la guanosina está invertida. Obviamente esta guanosina después es metilada, la metiltransferasa se coloca el metilo y queda una estructura que no es reconocida por las RNAs. Por eso sirve de protección en el 5'. Una RNasa no reconoce esa estructura porque es diferente a lo que es un nucleótido, un polinucleótido. El otro
herramienta, ustedes ya lo conocen, es el corte y empalme, donde en el intrón se deben de reconocer específicamente una adenina, que es la principal para hacer la ramificación. ¿Por qué? Porque esta adenina servirá de hito o de punto inicial para el reconocimiento del final de un exón y el inicio del otro exón. Quienes trabajan en este corte y empalme, las proteínas U, ¿se acuerdan? Lo deben de haber visto en el seminario. Todas estas proteínas, U2, U1, U2, U5, U6, U4, son las proteínas que contienen RNA. Son ribonucleoproteínas. Estas ribonucleoproteínas forman el complejo spliceosoma. De esta forma, esa adenina central es reconocida y permite el reconocimiento del final de un exón y el inicio del otro exón. Y se elimina el intrón. Se elimina el intrón uniendo los dos exones necesarios. Es el splice. Y ustedes saben de que hay un splice de tipo alternativo, que no siempre es el mismo método en cada célula. Por ejemplo, aquí tenemos el transcripto primario. Para la alfa-troponina T, en las células que necesitan alfa-troponina T, elige el exón 1, el exón 2, el exón 3, pero no elige el exón 4, elige el exón 5. Para las células que necesitan alfa-troponina T. Para las células que necesitan beta-troponina T, elige el exón 1, el exón 2, no elige el 3, elige el 4, elige el 5. Entonces, un exón se puede convertir en intrón. En este caso, este exón se está convirtiendo en intrón para esto. Este exón se está convirtiendo en intrón para este mensajero. Se pueden formar entonces diversas proteínas a partir de un mensajero. El proceso de poliadenilación. Habíamos dicho que es importante la cola de la polimerasa, que también la recluta. ¿Recluta a quién? A las enzimas que reconocen un sitio de poliadenilación. Este sitio de poliadenilación es reconocida por las enzimas CSTE y esas enzimas actúan como nucleasa primero. Cortan el mensajero, lo cortan y reclutan a la enzima de poliadenilización. Esta enzima de poliadenilización empezará a colocar adeninas. Unas 100 a 200 adeninas son colocadas. Y en el proceso de colocar las adeninas también se unen proteínas de unión a la cola de poliadeninas. Entonces, estas proteínas, digamos, están sobre las adeninas para formar una estructura compleja en esta zona, en este larga, y estén estas proteínas, este RNA está protegido. Se van las proteínas, la cola empieza a cortarse, y entonces eso es indicativo de que un mensajero tiene que degradarse. Compuestos que inhiben la transcripción. Por ejemplo, la actinomicina D se une al grupo menor del DNA. La arginina se intercala entre las guaninas del citosina. No permiten que el DNA se abra, por lo tanto, no hay transcripción. Pasamos al proceso de traducción. Ya el mensajero está libre, se va al citoplasma, o en el caso de los procariotes empieza a unirse al ribosoma. ¿Qué tenemos en un mensajero? Es solamente una hebra de polinucleótido. ¿Cuántas lecturas posibles podemos tener de una hebra? 3.
Si consideramos la primera posición, tenemos una lectura. No considero la primera posición, empiezo desde la segunda, tendré otra lectura. No considero las dos primeras posiciones, empiezo en la tercera y tendré otra lectura. Entonces, los mensajeros, que son los únicos que van a traducirse, pueden tener tres distintas lecturas, pero solo una es la que contiene a un ORF. ¿Qué es un ORF? Un marco de lectura abierto. Es O de Open, R de Read, F de Read. Marco de lectura abierto. ¿Cuál de estos es el marco de lectura abierto? El que tiene el codón de inicio y el codón de stop. Este es un marco de lectura abierto, un ORF. El otro tiene dos stop. El otro no tiene ningún inicio ni ningún stop. Entonces no es un marco de lectura abierto. El único es este. ¿Cómo se da la traducción? La traducción requiere del ribosoma. Entonces el ribosoma tendrá que unirse a una secuencia específica en el mensajero. Primero la subunidad menor y luego la subunidad mayor. Se incorporarán los aminoácidos de RNAs para que vaya produciéndose el polipéptido en la subunidad mayor. Una vez que se termina la lectura, se disocia el ribosoma, se disocia el polipéptido y el mensajero puede seguir siendo traducido. O puede generar estas colas de rosario que se ven en el citoplasma, donde hay varios ribosomas traduciendo mensajeros. ¿Qué es importante aquí? La generación de tres zonas específicamente en este complejo. ¿Cuáles son esas zonas? La zona A, la zona B y la zona E. La zona A, donde se produce unión codón-anticodón, donde va a ingresar el aminoácido RNA, por eso tiene el nombre de A, de lugar del aminoácido RNA. La zona B, ya se produjo la unión codón-anticodón y aquí es donde se va a producir la unión del aminoácido al nuevo aminoácido que se desplaza. Por eso es P, porque en esta parte encontramos al polipéptido, que es polipéptido. Y el es de simplemente salida, es decir, de salida. Vemos la síntesis. ¿Qué requiere? Obviamente que todos los aminoácidos estén activos, que estén con su tRNA. Necesitamos magnesio, necesitamos complejo de iniciación, el codón AUG, factores de iniciación. Necesitamos para la elongación que ya esté unido el ribosoma, todo completo sobre el RNA. Para la terminación necesitamos el codón de terminación y los factores de terminación. Una vez que se termina la síntesis de proteínas, obviamente una proteína tiene que tener su modificación final, si es que es una proteína de membrana, si es que es una proteína que tiene que tener algún residuo terminal, alguna secuencia adicional, fosfato, carbonilo o algún grupo proteínico. En el inicio, vamos a ver qué pasa en el inicio. ¿De qué necesitamos? Primero necesitamos que el ribosoma se ubique. ¿Dónde se ubica? Se ubica en el AUG, específicamente. El AUG es un elemento secundario. El primer elemento que es reconocido por la subunidad menor en los procariotes es la secuencia Gene de Algarve. Esta secuencia Gene de Algarve es un segmento de 3 a 9 bases que está en el mensajero y
y se complementan con el 3' terminal del 17 sRNA. ¿Dónde está este? En la subunidad menor. Solo la subunidad menor reconoce a la secuencia china de acá. Y es este. Está aquí, el AUG está después. Para los eucariotes también tenemos algo similar, una secuencia cosa. Está aquí, tiene 3, 6, 7, tiene nucleótidos, o puede tener 3, 4, 5, 6, 7 nucleótidos, que puede ser una guanina o citosina. Así empieza. La subunidad menor en eucariotes tiene que reconocer primero el capuchón, recuerden el capuchón, y reconoce la secuencia de cosas, y de allí empieza a buscar qué. Busca el AUG. Solo la subunidad menor. Cuando encuentre el AUG, ¿qué pasa con estas? Con la región P, con la región A y con la región E. El AUG inmediatamente se va a colocar en la posición P. El A está libre, entonces puede ingresar un aminoácido tRNA. Evitando de que se una un aminoácido tRNA están estos factores. El factor de iniciación 1 y el factor de iniciación 3 impiden de que el sitio A esté activo. Entonces el sitio P, que debe de reconocerse por el primer tRNA, en este caso es la metionina. La metionina viene en el tRNA junto con el factor de iniciación 2. Entonces, siempre el factor de iniciación 2 va a llegar con el tRNA. Reconoce esta posición y recién se acopla a la subunidad mayor. Se van los factores y ya tenemos el complejo de traducción. En eucariotes el proceso se complica porque hay más factores, los que mantienen siempre la misma constante, evitar de que la posición A se una a cualquier otro tRNA. La posición P debe ser específica para el primer aminoácido tRNA que lleva las metionina con el factor 2. ¿Qué ocurre? Tenemos este complejo de iniciación de la traducción. La posición A está a la espera ¿de quién? Del aminoácido tRNA. El aminoácido tRNA no ingresa solo, sino que tiene que ser acoplado con distintas proteínas de activación. La proteína TU, que requieren de GTP. GTP es importante para activación del aminoácido tRNA. Se colocará en la posición del aminoácido tRNA y que vemos que se tiene que complementar codón anticodón. Para la elongación simplemente tendremos que unir entonces los aminoácidos que están en la subunidad mayor. Estos aminoácidos, al unirse, se produce una especie de giro en el cual lo que está en la posición A pasa a P y lo que está en la posición P pasa a E. Entonces, aquí teníamos el primer aminoácido tRNA con la metionina, que está en P, ahora debe de salir a E, pero sale sin aminoácido. El aminoácido lo vemos. Aquí vemos que ya está saliendo de salida el otro, el péptido que se está alargando y otro aminoácido tRNA que está ingresando. Nuevamente, por complementariedad, codón anticodón tiene que ser reconocido, se acepta y vuelve a unirse el aminoácido. Así se va alargando la cadena polipeptídica en la posición P hasta que llegue el codón de finalización. Para el codón de finalización no hay aminoácido tRNA. Entonces,
hay un factor de liberación, el release factor. Este factor es una proteína, ingresa a esa posición, libera a la cadena polipeptídica y libera a los ribosomas del mensajero. Así termina la traducción. ¿Qué puede impedir esta traducción? La tetraciclina se coloca en el sitio A. Por lo tanto, el ribosoma se queda estático. Clorfenicol bloquea el traslado del péptido. Entonces, la parte de su unidad mayor está bloqueada, no hay prolongación de los péptidos. Ciclohexamina también hace lo mismo. Estreptomicina inhibe el inicio de la traducción en altas concentraciones en bacterias. Por eso deben tener mucho cuidado en la forma de recetar estos antibióticos. Tetraciclina no es muy recomendable en niños. Están en proceso de crecimiento, proceso de síntesis, entonces puede bloquear muchas de estas proteínas, no solamente bacterianas, sino también las proteínas. Puede tener un efecto. Por eso hay que ser muy cuidadosos en recetar estos antibióticos. Transcripción y traducción en procariotes ocurre de manera simultánea. No hay membrana nuclear, entonces no hay separación. En eucariotes sí hay membrana nuclear y eso permite de que haya una separación. La transcripción y todo el proceso de maduración de los mensajeros se hace en el núcleo y después la traducción se hace en el citoplasma. Simplemente las características, el gen del eucariote. Habíamos dicho que para todo necesitamos un promotor. ¿El promotor pasa al transcrito? No, el promotor siempre está en posición negativa. El transcripto empieza aquí. No se transcribe el promotor, solo se transcriben las regiones codificantes, las regiones 5' UTR, la región 3' UTR. Cuando se procesa simplemente se eliminan los intrones, manteniendo el 5' UTR y el 3' UTR. ¿Por qué se mantiene? Porque aquí está la secuencia de unión al ribosoma. Y aquí está la secuencia que todavía mantiene regulación para el caso de que se quiera degradar el mensajero. Pasamos al código genético. ¿Cuántos codones hay? Ustedes ya lo saben ustedes. ¿Cuántos codones? Combinaciones de 3, de 4. Entonces en total 64 codones. De esos 64 codones, uno es para el codón inicial de metionina, 3 son para codones de terminación que no tienen aminoácidos terráneos. Son 3 nucleótidos. Se dice de que el código genético es degenerado porque existen varios codones para un solo aminoácido. Se dice que el código genético es universal. Todas las especies respetan ese código. Pero existen algunas variaciones. Por ejemplo, en mitocondrias. En mitocondrias tenemos variaciones. UGA, que normalmente es esto, pasa de triptófano en vertebrado. AUA, que normalmente es leucina, pasa a ser metionina en las mitocondrias del vertebrado. AGA y AGN codifican arginina en la mitocondria del vertebrado, codifican arginina. Hay variaciones, hay variantes. Esto es porque el código es degenerado. Metionina y triptófano solamente tienen un codón. Arginina, serina y leucina pueden tener hasta 6 codones. Son los que tienen más codones. Y eso es referido a una hipótesis, la hipótesis del titubeo, la hipótesis del bamboleo, propuesta por
Francis Crick. ¿Qué quiere decir? Que si solamente la primera y segunda posición son importantes para el código genético. Primera y segunda posición para un aminoácido es el mismo. Primera y segunda posición para un aminoácido es el mismo. La tercera posición es variable. La tercera posición variable. Tercera posición variable. ¿Por qué la primera y segunda posición es constante y la tercera puede ser variable? Porque puede existir una diferente unión. Nosotros sabemos que citosina se une normalmente a guanina, adenina a uracilo. Aquí estoy representando solo la región del codón con anticodón. Si es 1 a 1, solo reconoceré un codón. Pero a veces el uracilo puede unirse a una guanina. Y entonces, además de unirse a la adenina, tendré unión a guanina. Entonces, podré reconocer, este anticodón podrá reconocer 2 codones. ¿Qué hay en el anticodón? Un aminoácido. Entonces, un aminoácido con 2 codones. También puede haber un reconocimiento de 3 codones cuando tengo una inosina. ¿Se acuerdan en qué posición estaba la inosina? En RNA. En la posición 1, ¿no? Entonces la posición 1 de la inosina, porque está siempre al 5', se puede unir a la posición 3 del codón. 1, 2, esta es la posición 3. Y la inosina puede unirse a la citosina, puede unirse a la uridina y puede unirse a la adenina. Entonces puede reconocer hasta 3. Entonces, un aminoácido con 3 codones. Ahí está. Fíjense, siempre las lecturas son inversas. Posición 1 del codón se une a la posición 3 del anticodón, 2 con 2, y la posición 3 del codón se une a la posición 1 del anticodón. Inversa. Y esta es la posición del vacuoleo con el titubeo. La posición 3 del codón 1 del anticodón. ¿Qué permite eso? Que la lectura sea más rápida. No necesariamente tengo que leer los 3 nucleótidos, no basta con leer los 2 primeros y el tercero los dejo opcional. La lectura es más rápida. La lectura es no sobrelapante y es continua. Si fuese sobrelapante sería así, y esto no existe en la lectura de RNA. Si no fuera continua, deberían de haber espacios entre codón y codón, y esto tampoco existe en el RNA. Solamente tenemos que existe un marco de lectura con un inicio y con un fin, que codifica a una determinada proteína. El inicio del marco de lectura también está relacionada a la metionina, y obviamente tenemos que discriminar una metionina inicial y una metionina interna de la propia proteína. ¿Cómo la reconocemos? Porque siempre en el inicio el ribosoma reconocerá la secuencia Chine-Dalgarno. Entonces la secuencia Chine-Dalgarno estará indicándome cuál es la metionina inicial. Esta es una metionina interna. Acá hay otra Chine-Dalgarno y otra AUG, entonces esta es otra metionina para otra proteína. Eso es en el caso de procariotes. En el caso de eucariotes, la metionina que está más cerca al 5K es la que será conocida como el inicio de codificación. La otra simplemente será una metionina interna. Tipos de mutaciones. ¿Cuántas mutaciones tenemos? Transiciones, transversiones, transiciones en el caso de purina a purina,
Transversiones en el caso de urinas a pirimidina. Aquí están todas las variantes. Transición, solamente 2. Transversiones, 2, 4, 8 transversiones. ¿Qué me indican? Que pueden generar mutaciones génicas. ¿De qué tipo? Mutaciones que son conservativas y mutaciones que no son conservativas en relación a la función de la proteína. Una mutación conservativa puede ser una mutación silenciosa, cuando el codón es reemplazado a otro codón, pero simplemente tengo la misma proteína, porque arginina es reemplazado a otra arginina. Por eso se dice que es una mutación silenciosa. Otra es una mutación que cambia el codón para otro aminoácido, pero estos dos aminoácidos son de la misma familia, por eso que la estructura de la proteína no cambia. Por eso se dice que es mutación con sentido o neutra. Son equivalentes estos aminoácidos. Otra, en el caso de las no conservativas, una mutación con cambio de sentido. Porque se coloque, esta es una lisina que es básica, cambia el codón para un glutamato que es ácido. Cambia el sentido, por eso es mutación con cambio de sentido. No hay función de esa proteína. Mutación sin sentido, cuando un codón es reemplazado por un codón de finalización. Entonces, no hay síntesis cuando hay una proteína trunca, que no tiene sentido. Mutación con cambio de marco de lectura, cuando se inserta o se delesiona. Se inserta un nucleótido, cambia toda la secuencia.